Luchamos contra gigantes, el miedo, la injusticia y la ignorancia. A continuación le damos la cordial bienvenida a Tamara Hidrobo, migrante y analista política. Primero preguntándote, Tamara, sobre este hecho que también ha conmocionado al mundo entero y es sobre la muerte del Papa Francisco. Bienvenida. Gracias, Frank. Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que nos escuchen. Gracias por el espacio. Sí, te estaba escribiendo por el WhatsApp y no llegan los mensajes. Yo decía, qué raro, qué raro. Hay cosas raras. 2025 creo que va a ser un año donde nos vamos a encontrar en una despedida de estos grandes pensadores, de grandes seres humanos que nos dejan muchas reflexiones, muchos legados, sobre todo de humanidad, de esto que estamos perdiendo continuamente. Yo creo que el Papa Francisco, más allá de quienes ejerzan la religión católica u otra religión o ni siquiera ninguna religión, no podemos quedarnos indiferentes a todas las enseñanzas y reflexiones de un papa que se atrevió también a cuestionar toda la estructura de poder de una institución como la Iglesia Católica. No es un papa cualquiera, es un papa que creo que reestructuró todos los principios de la iglesia, además siendo el primer papa latinoamericano y además jesuita, con todo lo que eso implica en términos de valores, de visión de la iglesia, pero también de la justicia social, de la humanidad, de trabajar por quienes más lo necesitan, por las personas menos favorecidas en el mundo y cuestionar mucho los poderes de la riqueza, los poderes también de los medios de comunicación. Creo que uno de los grandes elementos que se han ido rescatando a partir del anuncio del fallecimiento del Papa Francisco fue sus posturas muy críticas dentro de la iglesia, pero también con uno de los poderes que se controlan y se manejan en todos los estados de alrededor del mundo, que son los medios de comunicación, la opinión, lo que es la calumnia, lo que es utilizar el poder de la palabra no para respetar, para instruir, para politizar, para debatir, sino para destruir, para atacar, para arrebatar honras de la gente. Y yo creo que la enseñanza de él nos remueve mucho a las personas que al menos estamos del lado de la orilla, que creemos en la equidad de derechos, igualdad de oportunidades, porque consiste en trabajar por las personas más necesitadas y reconocer además esas inequidades y las razones por las cuales se dan esa inequidad y hacer algo al respecto. Cuando tienes poder, cuando tienes todo el protagonismo, cualquiera, yo siempre digo de forma coloquial, cualesquiera que este sea el poder, tienes que tener mucha responsabilidad, pero tienes que ejercerlo justamente para tener un ecosistema de equidad, de igualdad. Y las enseñanzas, las posturas, los debates que el Papa Francisco dio durante los 12 años de papado que tuvo, nos lleva a eso, a las reflexiones. Se va un grande de la humanidad. Yo siento que este año, como él, tenemos a otro hombre maravilloso que también va a dejar un legado inigualable, que sabemos que está enfermo y que está resistiendo, que es Pepe Mujica. Y yo decía, este año puede que nos toque despedir a dos grandes de, del, de la lucha social además con consistencia, con persistencia y con conciencia, que eso parece lo que estamos perdiendo ahora, esta conciencia política de análisis sobre lo que nos toca luchar por la equidad de derechos de igualdad de oportunidades. ¿Qué legado le deja al mundo entero el Papa Francisco? Y tomando en consideración todas las cuestiones y reformas que se ha venido dando, incluyendo el ser austero en su funeral, porque él quitó desde el inicio algunas cuestiones que eran grandilocuentes o muy, ¿cómo decirlo? Parafernalia, ¿no? De poder. Exactamente. ¿Y qué es lo que le deja al planeta y en todos los sentidos, ¿no? Incluyendo también el tema de otras religiones, ya no tanto de conflicto, sino de acercamiento. Quizás eso sería lo principal que él nos deja. Quizás esa reflexión, Frank, y otra vez el cuestionamiento de los medios de comunicación, yo creo que eso es uno de los elementos que durante su papado estuvo ahí, pero que creo que tenemos que rescatarlo. Y cuando digo medios de comunicación, digo al poder de la información, qué responsabilidad tenemos quienes manejamos información, quienes hacen opinión o de los medios de comunicación. La parte austera yo creo que es eso, ¿no? Es una reflexión también al consumismo, algo que Pepe Mujica también nos llama a pensar. Tú trabajas, te esfuerzas para qué, para conseguir qué, para cuál es digamos, la meta alcanzable de las personas
para poder vivir con dignidad, con responsabilidad, con equidad, inclusive con redistribución, porque si tienes mucho o ganas mucho, deberías pagar muchos impuestos, ¿sí? Para que eso te subvencione a la gente que no tiene y que le hace falta muchas cosas. Entonces, esta austeridad te lleva a la reflexión de lo físico y de lo económico. Nosotros trabajamos acá para qué? Para tener una vida digna, para tener la posibilidad sí, de cumplir tus anhelos, de garantizar futuro a tus hijas, a tus hijos, con educación, con salud, con gozo, con placer, pero ¿cuándo es suficiente? ¿Y cuánto necesitas para que sea suficiente? Necesitas tener una mansión de 5 estudios donde nadie ocupe los cuartos y esté solo, básicamente viviendo en una mansión con 3 carros, 5 carros, o necesitas vivir con dignidad, con tranquilidad, que te permita cómodamente, inclusive aportar para una redistribución de la riqueza o queremos acaparar. Entonces, estas decisiones austeras, hablábamos hace un rato sobre toda la tradición del entierro de los papas, y tienen que ir en 3 tipos de ataúdes, y él eligió religiosamente uno de madera, mandó a cambiar muchas cosas, esta parte de la austeridad. Pero ¿para qué necesitas algo más de lo que necesitas? El confort, el dinero el confort que te trae el dinero, hasta cierto punto es verdad, pero ¿cuántos carros de cuántas marcas necesitas tener para tener confort? O necesitas, como sabemos de Pepe Mujica, que con su autito viejito que funciona y que funciona bien, ¿para qué? ¿Para qué tener algo más? ¿Para qué aspirar? Entonces yo creo que nos lleva a cuestionar esto, las aspiraciones de qué es lo que te hace feliz y cuánto necesitas para ser feliz. Y también esta enseñanza también de los salesianos, de la iglesia salesiana, donde también es el amor por el prójimo, por los demás, por los más necesitados. El Papa Francisco fue de los que fue a centrarse, a conectarse y a estar presente con la gente más necesitada y más estigmatizada de las sociedades. Personas presas, personas prostituidas, personas usando drogas, el lumpen de una sociedad que siempre pretende estar escondida, ahogada y hecha a un lado como que no existiera, mientras toda la parafernaria de dinero, de poder avalarte por las cosas que tienes es lo que sirve y funciona ahora. Y ese es Se el podría legado. Yo decir creo que que, se podría decir también el combate a las desigualdades sociales, se podría decir también esta tónica al ser el primer papa latinoamericano, dicho sea de paso, en 1300 años de la fundación de la Iglesia Católica y todas estas cuestiones que ha venido teniendo una de las principales religiones a nivel mundial, incluyendo también este sentido de la izquierda, porque él se le ha visto muy cercano hacia los países progresistas de izquierda. Podría decirse que ese también es parte de su legado. por supuesto, a ver, pensemos, ¿cuál fue el primer país de su gira después de haber sido nombrado papa? ¿Cuál fue? Fue el Ecuador. El Claro. Ecuador fue el primer país que él visitó en su visita oficial. ¿Por qué visitó el Ecuador? ¿Qué sucedía en el Ecuador en ese entonces? ¿Y cuál era la cercanía fehaciente, palpable de un papa con una visión salesiana? Bueno, pongámoslo en términos políticos ahora, de unas inclinaciones socialistas de izquierda y no de derecha, porque además la agenda de Papa Francisco dentro de la iglesia fue una agenda claramente progresista, pese a la institucionalidad de la iglesia, pero una con inclinación clara, clarísima a la izquierda y al socialismo. Yo veía ahora en todas estas sí, fotos y cosas a raíz del fallecimiento del Papa, imágenes que te expresan más que las 1000 palabras, ¿no? La postura del Papa Francisco, lo que él irradiaba cuando estaba al lado o en la visita oficial de aquellos gobernantes que eran más cercanos a su ideología versus con las visitas que él tenía que tener, visitas oficiales, porque con una autoridad así tienes que tener esas visitas oficiales. ¿Cuál era esa postura? ¿Qué era lo que irradiaba el Papa Francisco? Y tú ves camaradería, comodidad, sonrisa, y en la otra casi que la obligación a cumplir la parte formal, ¿no? Y todo el protocolo que él tenía que cumplir y que los papas tienen que cumplir.
Y se nota, hay cosas que se notan y se sienten. Y el Papa Francisco, les guste o no les guste, como Pepe Mujica, pertenecen a esta ala política de socialismo, de redistribución, de lucha contra la inequidad, contra la igualdad, contra la violencia. Un papa dentro de la Iglesia Católica que puso a debatir temas desde su postura, que él decía y repetía: ¿quién soy yo para juzgar? Siendo él el papa, la representación de la Iglesia Católica, él repetía: ¿quién soy yo para juzgar a dos hombres o a dos mujeres, hablando de la homosexualidad, que se quieren y se aman? ¿Quién soy yo para juzgar y decir si eso está bien o está mal, si eso es amor? Y empiezas a cuestionar y a contrastar con tus posturas paradigmas y cuestiones que estaban casi que intocables, que estaban permanentemente estructuradas en una institución tan jerárquica como la iglesia, y el jerarca mayor te viene a cuestionar esas cosas y te devuelve el cuestionamiento y te dice: ¿quién soy yo para juzgar? Es la reflexión que nos deja quiénes somos nosotras y nosotros para juzgar el amor de otras personas, hablando un poco de su postura sobre la homosexualidad. Y al mismo tiempo, ¿cuánto daño te hace juzgar y mancillar el buen nombre de una persona a raíz de la información y del poder mediático, donde te alimentas de eso? Le hablaba de la cropofilia, este amor por enlodarte, ¿no? En la mierda. Y él mismo lo decía, para poder sacar réditos económicos, políticos, del ensuciar el buen nombre o calumniar a una persona con algún fin que te permita a ti básicamente seguir ganando dinero y seguir aumentando tus bienes materiales, porque como que no es suficiente lo que yo te decía: el carro, la vivienda, la comodidad, la dignidad, porque tienes que aspirar a algo mucho más alto. ¿Y qué es esa aspiración? ¿A qué nos lleva a ese consumismo? Además, un papa súper ecológico y súper cuestionador con las estructuras de poder y cómo el mundo también se ha llevado a este consumismo. Entonces nos deja unos legados, nos deja unas enseñanzas. Ojalá que todas estas reflexiones que estamos teniendo durante este proceso, que va a ser muy complicado, Frank, nos lleve también a la reflexión, pero sobre todo la inspiración para poder seguir interpelando los espacios, disputando las narrativas y también la política. La política desde una visión socialista, salesiana, de izquierda, versus una ola de extrema derecha, de individualismo, de egoísmo, de cropofilia o cropofilia, y de autodestrucción para acaparar poder, para acaparar riquezas, mientras tenemos estas desigualdades inhumanas. El Papa Francisco nos deja humanidad, y yo creo que nos queda a nosotras y a nosotros aferrarnos de esa humanidad, pero también a politizarla con contenido político, valga la redundancia, esa humanidad. Porque sin esa conciencia social, sin esa estructura política, nos vaciamos y nos quedamos de verdad creyendo que mientras más carros tengas, que mientras más grande sea tu mansión, mejor ser humano o mejor persona eres, cuando hay que revertir todo eso y empezar a hablar de la redistribución, de la equidad y de las desigualdades. Con esta cerramos para ir a los siguientes temas y es en torno a que no se vio tan aprobado por algunas élites económicas, por algunos políticos. Y ahí, Tamara, te preguntaría, ¿qué decir de comentarios como de Milei, que en ciertas ocasiones fue muy despectivo en contra de el Papa Francisco y que ahora él se lamenta por haber perdido a uno de los grandes del mundo entero? ¿Qué decir de esta dualidad? ¿Qué decir de esta, no sé cómo decirlo de una manera, pero ha habido esos detractores del Papa Francisco que antes inclusive le decían hijo de tal, pero que ahora lamentan su muerte? Pura y llana hipocresía, Frank, pura y llana hipocresía. Milei es un pelmazo, no tengo otra palabra para definir a un presidente como él. Y una hipocresía de haber sido capaz de insultar, vilipendiar, no de una confrontación política de argumentos, sino del insulto, del adjetivo, al Papa Francisco por sus posiciones
políticas, ¿no? Porque al final la Iglesia Católica me van a decir es una institución religiosa, no, también es una institución política. ¿Qué hace política? ¿Qué hace su religión a raíz de su visión política? Que también tiene que acomodarse y reestructurarse en los desafíos de este mundo. Pero tenemos un contexto global súper complejo donde yo he hablado con amistades y analizando esto, un querido amigo hacía esta analogía, decía, hemos vaciado, ¿no?, de contenido la política y hemos llenado o hemos llegado a un momento donde los líderes políticos llegan al poder político, Milei, Trump, aquí en el Ecuador, Daniel Noboa, sin contenido político. Y cuando digo contenido político es con una ideología clara que te permita comprender. ¿Cómo miras tú el mundo? ¿Cómo consideras y concibes tú la equidad, la inigualdad? ¿Cómo consideras y miras tú la equidad de derechos, los derechos humanos? ¿Cómo consideras tú que una sociedad tiene que llegar a progresar, a construirse, a producir, a desarrollarse? ¿Con qué visión llegas? Y tenemos a Milei, a Trump, a Daniel Noboa, entre otros líderes, la extrema derecha en Europa, que ni siquiera tienen eso, que lo único que tienen es ambición individual, eso sí, dinero, ambiciones materiales, que comprarlo todo con el dinero, pensar en una forma de negocios. La humanidad para ellos es como un negociado y no una forma de vivir y de redistribuir y asegurar derechos a las personas. No, ellos lo ven como algo que tú tienes que controlar, el mercado, el dinero, para llamar a la libertad, algo con lo que mi lega no es viva, viva la libertad, carajo, ¿verdad? Cuando el Papa Francisco te habla que no puede haber libertad cuando hay hambre, no puedes tener libertad cuando eres discriminado, discriminado, no puede haber libertad cuando tienes guerras, no puede haber libertad cuando estás consumiéndote la tierra, extrayendo minerales y envenenando en ese proceso tu propia tierra, el agua, lo que te da de comer. ¿De qué libertad estamos hablando si no es una libertad atada a las cadenas de quienes nos dicen que es la libertad, atándonos las cadenas de ellos? Y del adjetivo, del insulto de mi ley ahora pasar a básicamente a alabar a un papa que está y que estuvo y estará siempre por el resto de los días de la humanidad en la historia que el Papa Francisco construyó en contra, o mejor dicho, al lado opuesto de la orilla política y humana de Javier Milei, a mí me parece pura y franca hipocresía, inclusive con un manejo quizás con tintes políticos y necesidad política que este señor en Argentina debe tener ahora, porque obviamente el Papa Francisco tenía sus detractores, pero también tenía el pueblo. O sea, siempre el pueblo, los más necesitados, los más desposeídos y las personas con muchos desafíos para sobrevivir y tener dignidad en su vida, terminan aspirando líderes como el Papa Francisco que te hablan de eso, pero también te hablan con conciencia, con educación, con filosofía, con historia, como decía mi gran amigo, que nos toca reconstruir, construir, poner en la mesa, porque no es suficiente hablar de libertad con TikToks y con likes para tener becas que te sirvan a estudiar cosas que te permitan tener más likes, ¿no es cierto? Sino que se trata de tener un compromiso con la humanidad, con el planeta, con la violencia, con la desigualdad, con la inequidad. ¿Y cuál es el legado de mi ley? Versus, no nos olvidemos lo del escándalo de las criptomonedas, versus el legado del Papa Francisco, Claro, que vivió en austeridad y que nos deja ese mensaje, ¿no? han sido las apreciaciones de Tamara Hidrobo en esta primera parte. Antes de ir a la segunda parte, amigas y amigos, recuerden suscribirse al canal, dejar su épico pulgar arriba, ya lo saben, aquí contamos verdades en cantidades industriales y en proporciones monumentales en retrospectiva. Vamos a la segunda parte y continuamos junto a Tamara Hidrobo, migrante ecuatoriana y analista política, para hablar en torno al tema del informe preliminar de la OEA. ¿Qué decir al respecto, Tamara? ¿Se puede decir que la OEA ha estado dando un, por así decirlo, una luz en medio de toda esta oscuridad que ha sido los resultados de el balotaje del 13 de abril, porque ha mencionado, entre otras cuestiones, que, por ejemplo, al ser asimétricas, la papeleta de votación que nosotros tuvimos el día domingo 13 de abril, se pudo haber trasladado la tinta, digamos, si fue de la candidata Luisa González,
va Daniel Noboa. Y eso no lo dice la Revolución Ciudadana, sino lo dice la Organización de Estados Americanos. Tamara, Bueno, yo estoy esperando, honestamente, Frank, que alguien me diga que la OEA es correísta, ¿no? Porque cada vez solo eso faltaría. que, cada vez que alguien sale a cuestionar el sentido irracional de todo lo que estamos viviendo en este país, resulta que termina siendo ser correísta, ¿no? Pero yo creo que aquí tenemos que analizar muchas cosas, muchísimas cosas que tienen que ver con todo el proceso electoral. Venimos de un proceso electoral que fue todo menos equitativo y menos transparente. Entonces, otra vez, ¿no? Tenemos que poner política, sentido común, análisis, contenido a esto. Hablar de fraude no solamente se trata de cambiar papeletas o dañar actas, que por cierto son 5.091 actas que están todavía en entredicho, ¿no? Si no estoy mal el número, si la memoria no me falla. Estamos viendo todo un proceso que la OEA lo pone en su reporte. Un candidato presidente que utilizó todo el poder del Estado, un candidato presidente que ignoró, violó y se pasó por las tranqueras todas las normas y las leyes de este país en todo el juego electoral, en el juego de las elecciones, y además la persecución que ha tenido, que tuvo y que quizás seguirá teniendo sus detractores, y todo el cuestionamiento alrededor de la vicepresidencia, ¿no? De delegar o no, y a quién delegó o no el poder, y utilizar además todo el Estado, y lo de los bonos. O sea, todo esto, hay personas que te pueden decir, esto es el fraude, ¿no? Es un fraude fraguado, que no es la papeleta, el cambio de los números, sino que es un fraude procesal. Yo creo que más que es un fraude, es toda una forma de inmolar el sistema democrático, electoral, constitucional, legal de un país, con todo lo que venimos viendo, ¿no? De Daniel Noboa hasta el día que llegamos a las urnas. Claro, porque no fue No, una competencia justa, no no lo fueron las fue. mismas reglas del juego. En un partido de fútbol dirían que Daniel Noboa le compró al árbitro, a los jueces de línea, y encima la cancha la tenía inclinada. Y no solamente eso, sino que él dibujó, marcó dónde queda la media cancha, haciéndole más adelante, movió su arco más lejos, y él puso el público. Y además, Claro, hagamos en la analogía del partido de fútbol, no solamente que puso el público, sino que les pagó las entradas para que vayan las barras bravas de él, y solamente las barras bravas entren. Y que claro. además, que los árbitros del VAR, del VAR, sean árbitros pagados por él y de su partido. Y además, que solamente se transmite el partido que él estaba jugando y las jugadas no del equipo contrario, en todos los medios masivos y medios de información. Entonces, la gente fan o hincha del otro partido ni siquiera vio jugar a sus jugadores, no sabía cuál era la estafa. Hablemos de estafa política. La estafa política de toda esta analogía de la cancha de fútbol inclinada, dibujada con el público propio, con árbitros vendidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además abusando de un poder que el mismo equipo de fútbol se parece, se acabó el partido ahorita. Es más, no se acabó, sino que todo el mundo sale porque ahorita no vamos a jugar. No es que no esté lloviendo o el césped esté mojado, sino que vamos a jugar porque vamos a poner estado de excepción. O sea, todas estas cosas que hemos venido observando como país, que se han ido violando y se han ido utilizando a medida y a ganas y a la disposición del presidente cuando le ha dado la gana, como le ha dado la gana, y hemos dejado pasar. ¿En qué momento, no solamente la Revolución Ciudadana, sino los otros partidos políticos, Frank, se levantaron a reclamar esto? Hubo voces, teníamos a Leonidas Issa, pero ¿dónde están los otros 14 binomios? O al menos ponen 10 binomios, porque los otros se fueron con Daniel Noboa, a hablar de este tipo de violencia y violación, los liderazgos de aquellos que estaban golpes de pecho, a ellos sí, a decir que iban a cambiar el país, que ellos eran los elegidos para gobernar este país. ¿Dónde están los candidatos? Por ahí quedaron unos o dos que están haciendo también su proselitismo político y buscando también espacios de poder. Pero ¿dónde están aquellos que se dijeron que iban a lucharle a este país que dicen amar? ¿Sí? Y no solamente eso,
sino que dentro de todo este fraudulento proceso, tenemos ya las elecciones en medio de estado de excepción, todo lo que ha dicho la OEA, y tenemos los resultados que tenemos. Y empieza todo este proceso de cuestionamiento, no solamente de la parte matemática, estadística, de todas las proyecciones numéricas, porque los números son exactos, ¿no? Que te pone en cuestionamiento esto. Yo no sé si es que hubo fraude porque yo no tengo las pruebas. Yo sí sé que hubo un proceso fraudulento que nos llevó al 13 de abril a tener este proceso donde los números nos indican que no cuadran, que no hay racionalidad, que no hay explicación estadística y matemática que te demuestre esto. Entonces la Revolución Ciudadana tiene que probar ese fraude, pero más que probar el fraude que ya está mencionado por la OEA, tenemos que empezar a pasar a la parte legal y jurídica que no sé si alcancemos y nos llegue, porque estamos a horas o a días de que el Consejo Nacional Electoral declare los resultados oficiales y ahí quedemos, ¿no? Y el país se va a quedar sin conocer y sin comprender lo de las papeletas, lo de los votos nulos, lo de el ausentismo, todas estas cuestiones numéricas que tienen que tener una explicación. Y si tú me preguntas, yo creo que la única explicación clara es que el CNE haga una auditoría, que las 5.091 actas que tienen problema sean clarificadas, si es necesario abrir las urnas, se vuelvan a recontar los votos, se registren todas las irregularidades de la papeleta, del padrón electoral, etcétera, etcétera. Tengamos números hasta para saber, por ahí dicen que los de la tercera edad salvaron a Novoa. Y las y los migrantes, y las mujeres, y los jóvenes, cómo votamos, por qué votamos, y tener un análisis cualitativo y comprensivo de lo que pasó, pero además un sistema que nos asegure que lo que pasó el 13 de abril fue exactamente lo que el pueblo quiso, con voluntad propia, y no que tengamos estas sombras de cuestionamiento sin clarificar, sin aclarar, porque básicamente el árbitro apitó y se fue a su casa y desapareció y se resistió a que le cuestionen o a ver el partido otra vez, a revisar las jugadas del partido para ver si es que el penalti fue efectivamente penalti o si el foul fue foul, para que nos permitan ver y observar y nos digan la verdad de los resultados oficiales verdaderos y verídicos cuando venimos de un proceso ya cuestionable. Pese a En este, eso, en este sentido, Tamara, ¿se podría ver que hay alguna probabilidad de que el Tribunal Contencioso Electoral dé paso la impugnación de la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González? Y te pregunto esto, Tamara, porque el CNE, el TCE, la Corte Constitucional y demás instituciones, salvo la Asamblea, le han servido de alfombra a Daniel Noboa. ¿Tú crees que pueda llegar a dar alguna luz también el Tribunal Contencioso Electoral con todo lo que ha pasado en los últimos meses? en una visión de sentido común, de legalidad, de transparencia, del legado de Papa Francisco en la verdad, sí, debería pasar eso. En la realidad y el contexto del Ecuador, de instituciones cooptadas, de almas, estoy diciendo almas vendidas, ¿sí? De rabos de paja, no creo que eso vaya a darse. Yo creo que se van a declarar los resultados oficiales, que el Ecuador no va a saber en el corto plazo la verdad de estas elecciones. Yo creo que si tuviéramos esta verdad, esta conciencia, si no tuviéramos, sí, lo que tenemos en instituciones, en deudas políticas, en chantajes, en compras, no tengo pruebas, no tengo dudas tampoco, lo más racional y lo de sentido común en derecho, en legalidad, es que el juez electoral diga, vamos a resolver cualquier duda, que la Revolución Ciudadana obviamente presente las actas y haga todo el proceso legal, porque además tenemos una norma. No es que aquí estamos en el despelote, que se armó el despelote y cada uno hace, no, tenemos normas y leyes que rigen estos procesos, que no se las siguen, que se las ignoran a conveniencia dependiendo a quién le conviene. Pero si tuviéramos un árbitro electoral que sea realmente árbitro, lo legal sería que hagan el procedimiento de las denuncias y que tenga que hacerse las auditorías del sistema, que se limpien las actas, 5.091 actas que están en entredicho, que se comprenda qué fue lo que pasó, que se haga un informe y que se declaren resultados oficiales, teniendo a los dos, a los dos partidos, a los dos contrincantes, aceptando los resultados
mirando voto por voto, urna por urna, acta por acta, porque más tienen delegados y tienen que sostener eso y limpiar el proceso. Jugar con la democracia es jugar con el futuro de una nación. Y si tenemos aquí una democracia manipulada a la conveniencia de quién pagó más, de quién tuvo más plata, más poder, o quién es más bravo o más mal enemigo, estamos jugándonos el futuro. A la hora de la Las verdad, yo no encuestas creo que eso llegue a pasar. Las encuestas habían develado prácticamente un empate técnico. 7 u 8 encuestadoras daban la victoria a Luisa González y 2 daban la victoria a Daniel Noboa. En el exit poll se pudo ver lo mismo. La una le daba la victoria a la candidata de la Revolución Ciudadana, mientras el otro exit poll le daba a Daniel Noboa, con márgenes muy estrechos. Y a lo que me voy, Tamara, sabemos que a veces las encuestas fallan, pero ninguna de las encuestadoras pudo haber visto ese elefante de 11 puntos que fue el resultado que presentó el Consejo Nacional Electoral el 13 de abril. Sí, yo creo que sí. Hay muchas cosas, ¿no? Que por ahí se les fue la mano. O sea, que se planeaba hacer. A ver, eh, en mi análisis de lo que yo veo, teniendo una disputa tan justa como veníamos, sabíamos, la gente a la que nos llegaban las encuestas, sabíamos que teníamos una disputa de un 1.5 a 2 puntos y que los indecisos, los votos indecisos estaban todavía por decidirse y que podrían esos votos marcar la diferencia entre un candidato u otro, ¿no? Entre la candidata y el candidato, mejor dicho. Eh, y el momento que tú tienes una disputa así, si tú necesitas hacer fraude, comprar votos, hacer trampa, no te vas a lanzar una trampa de 11 puntos, ¿no? Tienes que hacerte la trampa que te permita ganar al menos con la diferencia necesaria para asegurar una victoria con un margen tan estrecho. Por ahí dicen, yo no tengo pruebas, pero es lo que se dice que se les fue la mano en esta intencionalidad de hacer el fraude. Pero un millón 200.000 votos me parece bastante complicado y además te puedes decir dónde se fraga el fraude más allá de todo lo que hablamos, ¿no? De todo el proceso per se fraudulento, el momento ya del voto, de contar la liñita marcada en el casillero del binomio, ¿dónde haces? En las actas. Y la Revolución Ciudadana está presentando 5.091 actas que tienen problemas. ¿Cuántos millones? Además tienes que ir a la Junta Receptora del Voto, son 300 personas, hay 4.000 juntas receptoras del voto, etcétera, 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 dónde se votó, dónde hubo ascetismo, todos estos análisis que tienen que darse, pero, pero también tenemos el sistema, ¿no? ¿Qué pasa en el sistema en el momento que pones la acta, los números? La Revolución Ciudadana hablaba también de hacer la auditoría al sistema del Consejo Nacional Electoral para la transparencia, etcétera, etcétera. Entonces, o se les fue la mano, no sé, o intentaron y lograron marcar un poco la diferencia. Y lo que yo sí creo, y a mí me llama muchísimo la atención, y creo que eso es lo que nos queda a quienes estamos del lado de la orilla de los derechos humanos, de luchar contra la inequidad, de buscar igualdad de derechos, equidad en derechos, igualdad de oportunidades, de erradicar violencias. Lo que nos queda es este desafío de comprender, Frank, que hubo muchísimas personas, muchísimas, yo no sé cuántas. El Consejo Nacional Electoral dice que por 1.200.000, o sea, no sé cuántos millones de ecuatorianos y ecuatorianas votaron por Novoa, le creyeron a Novoa. Y votaron, no sé si convencidas o convencidos, pero votaron muchos de ellos, que yo he hablado aquí con la gente, taxistas, con la gente de la calle, haciéndoles este cuestionamiento de lo que ha significado el gobierno de Daniel Noboa. Gente que te respondía, es que no quiero que me quiten el dólar, es que prefiero 14 horas sin luz que regrese el correísmo, el cuco del correísmo, es que no le dejaron gobernar, es que el correísmo dejó destruido el país y pobre presidente ahora tiene la oportunidad de ahora sí, de verdadcita, de trabajar. Es que a mí me llegó el bono 6 días antes de las elecciones, ¿cómo no le voy a creer al presidente? Es que. Entonces, en medio de todo esto, el desafío aquí está en que muchísima gente, la mitad más uno, puedes decirlo, no sé si la mitad más 11.2 puntos, pero sí la mitad más uno de la población de este país le cree a Daniel Noboa. Y ahí está el desafío. Y ahí tenemos las personas que estamos de este lado de la orilla un desafío, no solamente para entender y comprender, sino para buscar
la estrategia que nos permita llenar de política, de contenido, de debate, de análisis, de sentido común, de información, de educación en derechos humanos, en dignidad, en erradicación de la pobreza, de la violencia, que nos lleve algo más del TikTok y tener 1 millón de likes para tener una beca y sentirte afortunado porque lo lograste con 1 millón de likes en la inmediatez de la sociedad que Podría, vivimos. podría ser este el evento catatónico, porque había revisado y hasta el día de hoy no encuentro una situación casi similar a la del Ecuador, donde no hubo un evento catatónico como la muerte de Fernando Villavicencio hace 2 años, la cual ya fue desmentida por la propia ex esposa del fallecido Villavicencio, me refiero a Verónica Sarauz, quien dijo que la propia fiscal le había presionado para dar esas declaraciones a través de Twitter, echándole la culpa al correísmo y demás, pero sin haber ese efecto detonante, Tamara. La probabilidad que hemos visto y hemos analizado con algunos matemáticos y algunos que siguen en el tema estadístico es del 0,04% que se den unos resultados como los del domingo. Quizás lo que tú manifiestas pudo haber sido ese efecto catatónico, el tema engañoso en torno al dólar, en torno a los grupos de paz, en torno a la campaña sucia que hizo Daniel Noboa en contra de la candidata de la Revolución Ciudadana. ¿Pudo haber sido ese el hecho catatónico? Yo creo que sí, pero es que además algo que creo que nos falta como mirar y analizar, Frank, es los resultados del Ecuador dentro del contexto mundial. Dentro de un contexto mundial donde vamos abajito y tenemos a Milei, de presidente de la Argentina, donde tuvimos un Bolsonaro en Brasil y a Lula preso, ¿no? Donde tenemos a un Trump en los Estados Unidos, donde tenemos a la extrema derecha fascista tomando espacios narrativas presentes en la Europa que vivió y sufrió la Segunda Guerra Mundial. Entonces tenemos una arremetida de la derecha fascista, vaciada de contenido humano, pero muy, muy llena de intereses económicos en el poder mundial. Y el fenómeno de los Estados Unidos, de migrantes indocumentados votando por Trump, te dice y te refleja lo que es capaz del ser humano cuando está vaciado de contenido de comprensión y de la realidad que le rodea, que es capaz de votar en contra de sus derechos humanos y en contra de sus propios intereses para permitirse y sentirse alguien mejor o alguien diverso o sentirte inclusive tener otra categoría en este mundo también dividido por clases, por género, por color de piel, donde tú necesitas avalarte y sentirte alguien, ergo, sentirte superior o tener una superioridad, que es un poco también el discurso de la derecha. No solamente una superioridad moral, sino una superioridad económica, una Y a, por- superioridad imaginativa, una superioridad aspiracional de y tener a 5 propósito de carros y una esta, mansión. y a propósito de esta derechización y esta derechización que está viviendo el planeta entero, porque no solo pasa en Latinoamérica con Milei, sino en Europa con Marine Le Pen, no solo Marine Le Pen, ahora hay alguien mucho peor que Marine Le Pen. Yo no pensé que podría llegar alguien incluso peor que en materia de derechos, me refiero, por supuesto. Quizás esto es lo que ya se vaticina en el Ecuador para irnos al último tema en torno a esta lista negra de Daniel Noboa. 100 personas que estarían en esa lista, periodistas, analistas políticos. Le vi al vicepresidenciable Borja, la candidata presidencial Luisa González, vi a periodistas como Andrés Durán, el chochólogo, vi a analistas políticos como Mauro Andino. ¿Es esto lo que se nos viene? ¿Es un preámbulo de lo que podría llegar a vivirse en el nuevo Ecuador de Daniel Noboa? Coloquialmente, Fran, yo te dijera que la boca se nos haga chicharrón, ¿no? Claro. Pero sí, sí. Yo creo que se nos viene una época muy dura de un hostigamiento incansable, de una sed de poder insaciable y de una persecución a raíz del miedo de crearte falsos positivos, de
de hostigamiento mediático, de persecuciones. Lo de la lista te refleja esa intencionalidad. A mí me decían, Tami, siempre ha habido listas, ¿no? Siempre ha habido las listas y el control y el poder y la inteligencia. Eh, pero una cosa es que existan las listas de la inteligencia de una nación y otra cosa es que te publiquen la lista para básicamente meterte el miedo al cuerpo, ¿no? Y que te cuestionen si puedes salir del país o entrar a tu país sin tener un proceso de hostigamiento, de humillación y de miedo. Entonces, si a tus contrincantes le arrebatas el poder de la libertad y la responsabilidad de crearte oposición y de cuestionarte, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de qué sistema. ¿Un sistema democrático o un sistema antidemocrático? ¿Un sistema de ampliación y tolerancia o un sistema autoritario? Y tenemos el perfil de un presidente que después fue candidato y presidente candidato a la vez, que nos ha demostrado con hechos que no tiene límites, y que es capaz de violentar cualquier norma, incluida la internacional y acuerdos internacionales, con lo que pasó en la Embajada de México, con el ataque armado al territorio mexicano en la Embajada de Quito, en la Embajada de México aquí en Quito, te refleja eso, con un presidente que le responde a su vecino más cercano, que es Petro, que es Colombia, que no le importa lo que piense, lo que crea y que, o sea, que empieza a creerse autosustentable y autosostenible y autoautoritario a tal punto que terminas de colaborar y de disentir con respeto y que tu necesidad entre uno de los juegos políticos de la opinión, de la narrativa, de la disputa de la palabra, de la disputa de poner contenido a lo que está vaciado de contenido en este país, una de las cosas que yo sentí personalmente, porque es mi experiencia personal, es la arremetida de trolls y bots en mis redes sociales. El día lunes estuvieron y no han parado. Y además ya con ataques a la difamación, a la calumnia, pero a la parte de la honra personal, inclusive ya diciendo cosas alucinantes sobre mí. Y yo digo, ¿qué poder de palabra tengo yo? No se diga ser parte de esa lista de 100 personas con nombres, apellidos, números de estudio de fotografía y que además experimentaron en los bordes de este país hostigamiento, persecución y miedo. ¿Qué garantías tenemos? ¿Qué garantías tenemos quienes estamos de este lado de la orilla para poder confrontar, para poder disputar la política, si es que hay miedo de que nos hostiguen, nos persigan por todas partes, desde las redes sociales hasta el momento que vas a hacer migración para salir del país, que tengas a personas de la fiscalía haciéndote las preguntas que no deberían hacerte, preguntas de rigor, dice, o que tengas al candidato a la vicepresidencia saliendo de vacaciones con su familia y básicamente teniendo que salir huyendo del país por el hostigamiento que recibe en el momento de mayor respeto a un ciudadano del propio país cuando sales o entras de tu país, porque es tu Lo país. bueno que Entonces empiezan a vivimos, controlar. lo bueno que vivimos en democracia y en aires de libertad para algunos. Antes de O sea, finalizar, Tamara, ¿cuál sería la verdad monumental de todo lo que hemos hablado, incluyendo también el tema de lo que ha dicho la OEA en su informe preliminar, de que podría haber irregularidades, mejor dicho, de que hubo irregularidades en el proceso electoral, lo cual no lo dice de manera expresa, pero podría tratarse de un fraude del 13 de abril? Tamara. sí, para acabar la idea, quería decir, Frank, si te coartan el derecho que tú tienes a entrar y a salir de tu país, no de otro país, del que te parió, ¿qué libertad tenemos? ¿De qué libertad me hablan? Yo creo que una verdad absoluta es que entramos a un proceso de incertidumbre, de zozobra y de miedo, porque no tenemos garantías de que tuvimos un proceso transparente. No tenemos garantías de que tenemos una democracia estructurada que nos garantice el futuro. Con la elección libre del pueblo ecuatoriano, haya ganado Daniel Noboa legítimamente o no, pero tiene que haber esas garantías. No hay esa
libertad de sentirnos libres en un país absolutamente democrático porque está en cuestionamiento todo. Y creo que la verdad absoluta es que nos toca cuestionarlo todo también y cuestionarnos a nosotras y a nosotros mismos qué es lo que tenemos que hacer o no hacer para resistir, pero sobre todo para persistir y continuar. Frank, y otra verdad absoluta de todo esto son los liderazgos. Una candidata mujer a la presidencia que guarda 3 días o 2 días y medio de silencio en el círculo rojo de la disputa política, la palabra, ¿de qué liderazgo me están hablando? ¿De qué liderazgo me están hablando otra vez? Todos aquellos candidatos que juraron amar este país y que ahora no se sabe dónde están ni quiénes son ni qué hacen, a excepción de los que se están acomodando. Candidatos y candidatas a la vicepresidencia. ¿Dónde está la capacidad humana de amor por este país y la capacidad intelectual de empezar a politizarlo todo, cuestionándolo todo, empezando a cuestionarnos a nosotros y a nosotras mismas y a los movimientos a los que representamos, no solamente políticos, sino los movimientos sociales y ciudadanos? ¿Cuál va a ser nuestra responsabilidad para garantizar? No hablemos de libertad, porque mientras hay niños que tengan hambre y mujeres sean violentadas, no hay libertad en este país. Mientras existamos personas que tenemos miedo de ser parte de una lista, no hay libertad en este país. Mientras no tengamos garantía de derechos, jamás va a haber libertad. Entonces, ¿cómo queremos construir, posicionar y visualizar esa libertad donde las personas puedan ser, hacer y vivir sin miedo, con dignidad y con derechos asegurados? ¿Qué nos toca, qué nos va a tocar hacer y sobre todo a qué nos vamos a tener que enfrentar si queremos no solamente resistir, sino que tenemos que persistir? Y estas transformaciones sociales no es de una elección, no es para construir una campaña política de 1 año y medio, 2 años y centrarte en un liderazgo para después guardar silencio y callarte. Es una lucha que tiene que ser un día sí y otro también, de presencia, de poner el cuerpo, la palabra, la cabeza, esto y esto para disputarle a esa derecha dominante, a ese sistema neoliberal que nos explota, que nos oprime todos los días el contenido de la política, el debate, para que tengamos la capacidad que en otras elecciones la gente vote con conciencia, con amor y no por odio, miedo o porque les compraron. Han sido las apreciaciones de Tamara Hidrobo, migrante, analista político, a quien como siempre agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar con tu participación en futuros análisis, diálogos y debates de la coyuntura nacional. Un abrazo, Fran, muchísimas gracias. A persistir y a continuar un día sí, otro también. Un abrazo.